Bueno, lo que vamos a ver hoy entonces es una de las posibilidades que tiene, digamos, lo que fuimos haciendo de modelizar para llegar al modelo que se implementa en base de datos. A ver, el modelo que se implementa en base de datos es el modelo relacional. No es el modelo que estuvimos viendo hasta ahora. El modelo que estuvimos viendo hasta ahora, que se llama entidad-relación, por ahí se confunde porque se llama parecido, pero la relación en el modelo entidad-relación es el rombo que vincula dos o más entidades, y en el caso del modelo relacional la relación es la tabla, que es lo que se va a implementar en base de datos. En base de datos relacionales, el objeto de datos más importante es la tabla. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese modelo relacional para poder implementar en base de datos. Entonces tenemos dos formas. Cuando no se trabajaba con el modelo entidad-relación, directamente se hacía un proceso de normalización, que de hecho, en la medida que ustedes vayan avanzando en la experiencia y todo lo demás, para ciertas cosas van a hacer ese proceso de normalización, no van a recurrir al modelo entidad-relación, van a directamente a normalizar la información para llegar al modelo relacional para poder implementar en base de datos. Pero si tengo el modelo entidad-relación, siguiendo una receta, porque en realidad parece una receta, podemos transformar ese modelo entidad-relación en el modelo relacional que necesitamos para implementar en base de datos. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es esa transformación. Después vamos a ir a la práctica y vamos a hacer algunos ejercicios para transformar eso y convertirlo en tabla, y después, en la próxima clase, vamos a ver cómo llegar al modelo relacional a partir del proceso de normalización. ¿Por qué también lo vamos a ver a ese proceso de normalización? Porque si bien es una receta la transformación del modelo entidad-relación en el modelo relacional, hay cosas que vamos a requerir del proceso de normalización en esta transformación. Entonces, por las dudas, lo vamos a repasar. Bien, entonces, ¿cómo se transforma el modelo entidad-relación en un modelo relacional? Seguimos una receta, entonces, hay reglas. Dice que cada tipo de entidad o entidad se convierte en una tabla. Dijimos, el objeto de datos del modelo relacional es la tabla. La tabla es lo que voy a implementar en una base de datos. De hecho, es lo que voy a ver. Si yo miro, voy a ver un conjunto de tablas que después van a tener relaciones. Bien, entonces, cada entidad fuerte se convierte en una tabla. Y cada entidad débil se convierte en una tabla. Que además se lleva la entidad fuerte, va a tener todos sus atributos y sus claves. En la tabla, los atributos se van a seguir llamando atributos o columnas. La clave se va a seguir llamando clave. Las entidades débiles también se transforman en tabla. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, artículos una entidad fuerte y precios una entidad débil de artículos, voy a ver que artículos va a transformarse en una tabla, precios va a transformarse en una tabla, ¿y qué se lleva? Se lleva todos los atributos que tenía esa entidad débil, pero además se lleva el vínculo, la clave, perdón, del vínculo identificador. Vamos a suponer que la entidad débil, ese vínculo identificador era el ID de artículo, entonces me llevo el ID de artículo, agrego el discriminante, la fecha por ejemplo, porque tenía un histórico de precios, y la clave primaria va a ser, entonces, el ID de artículo más la fecha para esa nueva tabla que va a ser de tabla de precios. Bien. Acá se agrega un concepto más, que es, cuando yo marco, digamos, armo los atributos de la tabla, defino cada uno de esos atributos, defino la clave primaria, pero además defino, en el caso de la débil, una clave foránea. ¿Se acuerdan que decíamos que había reglas de integridad del modelo? Bueno, en el modelo relacional hay varios tipos de reglas de
integridad. La primera regla de integridad va a ser la regla de integridad de entidad. Yo necesito de una clave primaria, así como lo necesitaba en el modelo anterior, para identificar cada una de las instancias de una entidad. Regla de integridad número 1, integridad de entidad. Ahora, en este caso, como hay una relación entre la tabla precios y la tabla artículos, a partir de ese vínculo identificador que teníamos que era el ID de artículo, entonces en la tabla precios yo voy a tener que marcar al ID de artículo como clave foránea a la tabla de artículos. Esa clave foránea me va a dar otro tipo de integridad, que es la integridad referencial. En la integridad referencial voy a tener que una clave primaria en una tabla, o algún componente de esa clave primaria, está relacionado con una clave primaria en la otra. Entonces decimos que ese atributo, conjunto de atributos que está relacionado, es una clave foránea a la tabla madre. Es una hija. La hija sería, en este caso, precio, la madre sería artículos. Vamos a seguir igualmente con ese concepto relacionándolo. Bien. Regla del vínculo, a ver, si hacemos esta y vamos al ejemplo directamente. Regla del vínculo binario 1 a n. ¿Sí? Dice, cada vínculo 1 a n se convierte en una clave foránea de la tabla que corresponde a la entidad hija. Es más o menos parecido a lo del concepto que dimos recién de entidad débil. Solo que acá no era una entidad débil. Por ejemplo, yo tengo clientes y categorías. Entonces digo, un cliente puede tener una categoría, ¿sí? Una categoría la pueden tener muchos clientes. Tengo un vínculo binario 1 a n. Entonces, en clientes, yo voy a tener que poner el atributo o los atributos clave, en este caso de la entidad categorías. Ese atributo se agrega a los atributos de la entidad clientes y se agrega también la clave foránea. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que es ID de categoría o código de categoría, va a ser clave foránea a la tabla de categorías. Acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, clientes zonas, ¿sí? Y clientes categoría. Teníamos esto. A ver si me pueden decir cuántas tablas voy a tener ahí, en este ejemplo. 3. 3 tablas. ¿Cuáles serían? Categoría, cliente y zona. Categorías, clientes y zona. Perfecto. ¿Categorías qué atributos va a tener? Código de categoría y la descripción. Perfecto. Zonas, código de zona y de zona. Descripción. ¿Y clientes? A ver. Quit cliente, razón social, dirección, teléfono. Sí. Además va a tener código de la zona. clave. Sí. Además va a tener la clave primaria de categorías y la clave primaria de zonas. Bien. ¿Cuál va a ser la clave primaria de clientes? Quit cliente Quit de y cliente. la clave foránea. Nada más. Y la clave La foránea, primaria, código de quit de categoría. cliente. Y las otras se van a marcar como claves foráneas. ¿Sí? Código de categoría y código de zona van a ser claves foráneas. Código de categoría a categorías y código de zona a zonas. Acá es importante algo también. Decir, identificar si esos atributos, que ahora están en clientes y que son claves foráneas a las otras tablas, admiten o no valores nulos. Por ejemplo, en clientes, código de zona, ¿admitirá valores nulos? No, No. No. ¿Por qué? porque el clave vínculo primaria. es a 1. Porque el vínculo, la cardinalidad mínima es a 1. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces le tengo que decir a ese atributo, sí o sí se lo marco, not null. Ahora vamos a ver después cómo lo escribo.
¿Y en el caso de código de categoría? Sí, admite. Ese sí admite, entonces le voy a poner null, que admite valores nulos. Bien. Vemos uno más y vamos a hacer el ejercicio del 1. Que ya con esto me parece que lo podemos hacer. Regla del vínculo N a M. ¿Se acuerdan del vínculo N a M? Solicitudes, había un ejemplo en la teoría. Dice, cada vínculo N a M se convierte en una tabla también. Si el vínculo no posee atributos descriptivos, la clave primaria va a ser la combinación de las claves primarias de las entidades que participan en el vínculo. Y que a su vez se van a convertir en claves foráneas a esas tablas. Ahora, si el vínculo posee atributos descriptivos, la elección de la clave primaria dependerá del análisis de dependencias funcionales. ¿En dónde estamos ahí? En ese proceso que les decía antes, de normalización, que vamos a tener que hacer para convertir en modelo relacional, en este caso, esta particularidad. Hacer el análisis de dependencias funcionales de las claves cuando existen atributos descriptivos. Acá no hay una receta. Acá tengo que seguir ciertas reglas que me lo solicita el modelo relacional. A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla para ir... no puedo minimizar, vamos a ver si me deja compartir los ejercicios que estuvieron haciendo ustedes en el Drive. Ya llego. Profe, Sí. nosotros en el Groups IO tenemos subido lo del 2018, las diapositivas. Sí, yo les voy a subir esta cuando termine de rearmarlas, porque las estoy Listo. armando para todo lo que les estoy agregando ahora, por esto de ser las clases virtuales. Alumnos 2020, y esta es la K3. Bueno, yo voy a tratar, vamos a ver, de compartir esto y de irles escribiendo acá. Bien. Compartir pantalla. ¿Por qué no te veo? A ver si así lo puedo compartir. Acá está. Bueno, tomé cualquiera de los que ustedes tenían ahí, así que no se sientan perseguidos, ni nada por el estilo. Bueno, este era el primer ejercicio, el ejercicio A. Entonces vamos a ir haciendo la transformación que propone este mecanismo de transformación a modelo relacional. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a ir escribiendo lo que veamos. Decíamos que toda entidad se transforma en tabla. ¿Sí? Bueno, ¿qué tablas entonces voy a tener acá? Proyecto, etapa, empleado. Bueno, proyecto. ¿Sí? Así voy a escribir. Voy a poner proyecto, que tiene ID, tiene descripción. ¿Se ve lo que hago? Inicio y fin. ¿Sí? Esos son los atributos. Y subrayo el ID. ¿Está?
Si además le puedo poner abajo clave primaria, que a mí se me va a complicar un poquitito, ¿sí? Lo pongo también. ¿Sí? Para indicar que esa es la clave primaria. ¿Se ve ahí lo que hice? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, sí. Esa entonces es una de las tablas. La otra, Empleado. empleado. Bien. Entonces tenemos en empleado todos estos atributos. A ver si los puedo copiar. Estaría buenísimo. Esto es por vaga. Esto me pasa por vaga. Bien. Entonces tenemos, de empleado tenemos legajo, apellido, nombres, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento. Bien, ¿qué habíamos dicho de edad? Que la podíamos derivar. Bien, entonces yo no la pondría. Pero lo aclaro en algún lugar, ¿eh? No pongo edad porque es un atributo derivado y me conviene más calcularlo cuando lo necesito. Bien, ¿tendré que ponerle algo más a esta tabla? La clave foránea de proyecto. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una duda. Sí. Yo cuando pongo los atributos, le pongo al lado como una referencia, por ejemplo, descripción pro, como para saber de dónde sale el atributo, o sea, de quién es el atributo. ¿Y Porque si no, tengo miedo que en la tabla, ponele, si en el hipotético caso de que tendría que unir etapa con empleado, con proyecto, que se une, tengo dos IDs solos. Bueno, a ver. Eso está bien. Pero vamos a convenir en algo. Cuando yo hago un pasaje a tablas, que es lo que estoy haciendo acá, o sea, armando el modelo relacional del modelo entidad-relación, yo copio los atributos como están. Salvo que dentro de la tabla haya dos atributos con el mismo nombre. Ejemplo, que en empleados yo haya puesto ID en lugar de legajo, entonces no puedo volver a poner ID para proyecto, tendría que ponerle ID de proyecto. Los nombres ID a mí particularmente no me gustan, ni siquiera para ponerlo en la misma tabla. Yo hubiera puesto ID de proyecto, ¿sí? Por ejemplo, así, siempre, desde la tabla inicial. O sea, acá... Claro, yo en el diagrama ya lo puse así. Claro, bueno. Porque me parece como que va a quedar, que no sé, tengo miedo de que en algún momento no tenga de dónde saber de dónde salió. Cuando nosotros vamos a después trabajar con estos datos, siempre le vamos a poner el nombre de la tabla adelante. Entonces nunca va a haber posibilidad de pifiarla. No obstante, yo soy de tu idea, ¿eh? A mí los nombres ID solo no me gustan. A ver, Estado, es una palabra que vamos a ver 850 millones de veces en todos lados. Tampoco me gusta. No hay una convención para esto. En general, lo que se hace es convenir entre los que trabajan en el desarrollo. Si se repiten los nombres de las tablas distintas no habría problema. Bueno, justamente por eso que te estoy diciendo, porque va con el nombre de la tabla adelante. Pero en este caso, que cuando yo me llevo el atributo de otra, ¿está? Por ejemplo, ahora lo vamos a ver cuando veamos este proyecto y etapa. Ahora cuando lo veamos, ahí le tenemos que cambiar el nombre y no hay forma. Vamos a terminar con este. En el ID de proyecto, ¿sí? ¿Qué le tendríamos que poner? ¿Que es nulo o que puedo emitir valores nulos? Acuérdense que cuando pongo una clave foránea, ¿sí? Tendría que decirle eso. Y siempre tiene valor, calculo. Null. ¿Qué dice acá? Un 0. Entonces, un empleado puede no participar de un proyecto.
Claro, si está el ¿Segura 0 que te esto dice está bien? permite nulo. No. Acá hay algo que no está bien. Esta cardinalidad está mal. No es 0, 1. Es 0M. Yo tengo de mucho a mucho. Sí, es mucho a mucho. Está mal. Cuando lo fui haciendo me di cuenta. Entonces no iría ID de proyecto acá, chicos, ¿eh? Ahora vamos a ver qué se hace. Que es lo que decíamos antes de las NAM. ¿Está? Entonces, por ahora empleado queda con legajo, apellido, nombre, dirección, teléfono, email y fecha de nacimiento. Y esa es nuestra tabla de empleados. Bien. ¿Vamos a hacer etapas? Para ver lo que decíamos antes de las claves. Etapa. Etapa. Se lleva el atributo o los atributos identificadores de la entidad de la que depende. En este caso es ID. ¿Sí? Y después se le pone todos los atributos que tenga esa entidad débil. No puedo repetir en la misma tabla atributos con el mismo nombre. Entonces, por eso es que ahí va ID de proyecto, por ejemplo, y el ID que está en etapa. ¿Está? Que como decíamos antes, estaría bueno que tuviesen un nombre más o menos que identifique, aunque después le vamos a poner el nombre de la tabla delante, entonces no va a haber problema. Bien, después tendríamos el detalle, el inicio tentativo, el fin tentativo, el fin real. ¿El inicio era el inicio tentativo o el inicio común? Porque es el Inicio común. Inicio común. Bueno, fin tentativo, fin real y observaciones. Bien. ¿Cuál sería la clave de esta entidad, de esta, perdón, tabla? ID de proyecto, ID de etapa. ID de proyecto, vamos a tratar de seleccionarlos, e ID de etapa, ¿sí? Lo subrayamos, esta sería la clave primaria. ¿Y hay algo más? Sí, que ID de proyecto es clave foránea. ID de proyecto, se lo voy a poner acá al lado, ustedes se lo pueden poner arriba para que no hinche tanto. Claves foráneas a la tabla de proyectos. ¿Sí? Generalmente esto lo ponemos arriba de la entidad en el dibujo para que quede un poco más claro y no se mezcle tanto con los atributos. Pero bueno, acá lo voy a poner así porque mientras quede marcado va a estar bien. Bien. Según las reglas que teníamos de antes, ¿sí? Yo tendría que pasar este vínculo a tabla. Porque decía que todo vínculo NAM se convierte en tabla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, lo que está feo es pertenece. Entonces, de ahora en más, los vínculos NAM, por lo menos, le ponemos los nombres de las dos tablas que vincula, o de las N tabla que vincula, o un nombre más representativo. No pertenece, porque imagínense una tabla, todas las tablas pertenece que va a haber en la base de datos, si no, después. Millones. Entonces, vamos a pasar a tabla ese vínculo que es proyecto empleado, ¿y qué nos llevamos? Nos llevamos los atributos que conforman las claves de cada una de las entidades que estaban vinculando. Entonces, en este caso, ID de proyecto y legajo. Y nos llevamos además sus atributos propios, inicio y fin.
Profe, tengo una pregunta. Yes, dale. ¿Viste que hay algunos atributos que lo escribiste empezando con minúscula y hay otros que lo estás escribiendo con mayúscula? ¿Es por algo o no tiene sentido? Ah, no, yo porque soy... En realidad a mí me gusta que se empiece con mayúscula, ¿sí? Y que siga con minúscula. Pero es una cuestión de gusto y después en la base de datos no sirve para nada. Porque Ok. va a poner todo en minúscula. No es por algo No, que tiene que diferenciarse, ¿ok? no, ¿sabés por qué? En realidad yo porque no me gusta ponerle ni guiones medios ni guiones bajos, porque después cuando programás es un lío. Entonces los nombres generalmente los pongo todos seguiditos, sin separar, y mi forma de separación es, por ejemplo, ponerle así, ¿ves? Fin tentativo. Y tentativo ponérselo con mayúscula, fin real. Claro, cuando cambia la palabra le pones la mayúscula. Exacto. Bien. Bueno, entonces, teníamos acá proyecto empleado, que es ID de proyecto, legajo, fin, inicio y fin. ¿Sí? A ver, espera que hay una pregunta allí. Se arrastran al modelo relacional. Se arrastran, chicos. Si hay errores en el DER, se arrastran. En el caso de que ustedes arrastren esos errores, se les cobra, digamos, el error en el DER, pero no en el modelo relacional. No permite detectarlos, el modelo relacional. Lo detectan ustedes si hacen una buena normalización, que sería el otro proceso. Pero no hay forma. Por eso nunca se toman como errores, digamos, en un examen, o en una evaluación parcial o lo que sea. Bueno, nos llevamos las claves, nos llevamos los atributos que estaban en el vínculo. El problema está en que en la receta, esa que estábamos diciendo, decía que si no había atributos en el vínculo, la clave era las claves de las entidades que vinculaban, las claves de esta tabla. No lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque justamente hay atributos en el vínculo. Entonces, yo tengo que empezar a hacer análisis de dependencias funcionales. Si yo les digo que la clave de esto es legajo y fecha de inicio, ustedes me pueden decir que está bien o está mal. ¿Estará bien? Denme una regla para eso. Todo viene de reglas, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a armar una clave, las dependencias funcionales, esas de las que hablábamos, surgen de las reglas. Si yo tuviera una regla que me dice una persona en una fecha solo puede estar trabajando en un proyecto, con legajo y fecha de inicio lo soluciono. Si agrego el ID de proyecto, estaría de más. A eso se le llaman atributos superfluos. Están de más. La clave primaria de una tabla tiene que ser el mínimo conjunto de atributos que me identifiquen unívocamente un registro, en este caso, de la tabla, ¿sí? Una instancia de esta entidad. Con lo cual, con legajo y fecha de inicio, que el empleado empieza a trabajar en ese proyecto, me bastaría. Vamos a analizar esto cuando veamos el modelo relacional y el proceso de normalización. Por ahora, piensen en las reglas que necesito para identificar las claves. Bueno, hasta acá, más o menos, toda entidad se convierte en tabla. Las entidades débiles además agregan el atributo identificador de la entidad de la que dependen. Si fueron entidades de nivel superior, eso mismo. En los vínculos NAM se convierten en tabla. Y esta funcionaría también como esa del vínculo 1N, que el atributo identificador del lado 1 de la relación
pasa al lado n de la relación. Bien, vamos a hacer una cosa, que se está terminando el tiempo de esta reunión. Quiero que hagan ¿sí? Que tiene una recursiva, tiene todo esto, con esas reglas que vimos hasta ahora. Con lo cual tienen, 15 minutos para hacerlo. 2:30 me conecto otra vez, vemos esa y seguimos adelante con las normas, con las reglas, perdón, para hacer el pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Me pueden preguntar algo ahora, en estos 5 minutos? Mientras lo van haciendo. A ver. ¿Volvé a pasar el link de vuelta por el grupo, profe? Sí, después vuelvo a pasar un link por el grupo. Pero mientras, si sigue la reunión, la seguimos manteniendo. Si alguien me quiere preguntar algo, tenemos 4 minutos. Yo, profe, cuando hicimos la tabla de empleados, Arriba, sí. sí, que pusimos ID de proyecto, teníamos que aclarar que no es null. No, es que no lo pusimos. Porque te acordás que veníamos de un error en el DER, que nos dimos cuenta, lo corregimos, y no iba el ID de proyecto ahí. Bien, listo. Tuvimos que agregar la tabla proyecto empleado. Que mientras tanto fuimos arreglando, digamos, esto de que los vínculos NAM tengan un nombre representativo. Bien, no, no era en empleado, era en etapa lo que quería preguntar yo. Que pusimos ID de proyecto, tenemos que aclarar que no es null. A ver, ¿qué les parece? ¿Será necesario acá? Hay algo que me va a indicar que no es necesario. Y está en la definición de clave primaria. A ver, una clave primaria es La clave primaria nunca admite valor nulo. Ahí está. Ninguno de sus atributos admite valores nulos. Con lo cual, no es necesario que cuando conforma la clave primaria, yo le indique si admite o no valores nulos, porque ya sabemos que no admite. ¿Está? Ok, listo, ya Si está. estuviera fuera, pero está bárbara la pregunta, ¿eh? Porque si estuviera fuera, sí le tengo que poner. Si estuviera fuera de la clave primaria. En este caso está en la clave primaria, no hace falta ponerlo. Listo, era eso. Bien. Pero bien la pregunta porque yo lo tendría que haber dicho. ¿Alguna otra duda acá? Bueno, arrancan entonces a hacer el 1B y cuando arrancamos la próxima charla y 35, les dejo un ratito más, ¿está? Así les dejo 15 minutos. Me dicen qué es lo que encontraron ahí. Dejo de compartir, finalizo para poder grabar.